Dios te bendiga. Hoy vamos a continuar con la verdad fundamental del apóstol Del Yerton. Y el tema de hoy es el matrimonio. ¿Cómo se establece una casa? Solo porque dos creyentes nacidos de nuevo se casan, no necesariamente significa que han establecido un hogar cristiano. Una casa material no se compone por casualidad, sino por diseño. Es lo mismo con nuestras familias. Una casa tiene que ser edificada. Una casa necesita un fundamento correcto. Una casa debe tener gobierno divinamente instituido como su estructura. ¿Cuál es el orden de Dios en el hogar? Los tres tipos principales de gobierno en nuestra sociedad son la iglesia, el hogar y el gobierno civil. Hay un orden de liderazgo en el hogar, así como hay en la iglesia y en la deidad. Este es el orden de mando de Dios. ¿Qué es un orden de mando? Un orden de mando es el orden delegado de Dios de la autoridad. Por ejemplo, sabemos que hay un orden de liderazgo, ¿no? Y que los tres tipos principales de gobierno en nuestra sociedad son la iglesia. En la iglesia la cabeza es Cristo y también hay ancianos y el laico. En el hogar la cabeza es el esposo, después sigue la esposa y los hijos. Y sabemos que en el gobierno civil hay un orden. Primero es el gobierno federal, luego el gobierno local y el público en general. Colosenses 3, 18, 20 menciona tres niveles de autoridad en la casa. Esa es la manera en que Dios diseñó que funcionara la familia. El problema que enfrenta la esposa es la sumisión. El problema que enfrenta el esposo es amar correctamente sin amargura. El problema que enfrentan los niños es la obediencia. Cada uno en realidad tiene el mismo problema de querer ser el jefe. Ellos no son el jefe. Nosotros no somos los jefes. Dios lo es. ¿Significa el señorío superioridad? El señorío no significa dictadura, desigualdad de hombres, mujeres o niños, no. Tampoco significa inferioridad de la mujer ni superioridad del hombre. ¿Cuáles son las responsabilidades del esposo? Reconocimiento y confesión que Jesucristo es Señor sobre cada área de su vida. Aceptar la verdad que Dios le ha dado el liderazgo y que Él mismo está bajo liderazgo. Un esposo solamente puede ejercer la autoridad y el liderazgo correctamente si él mismo está bajo la autoridad y el liderazgo divino. Esto es fundamental. Reconocer que su esposa es una ayuda. Reconocer que no fue tomada de su pie para ser pisoteada, no tomada de la cabeza para ser intimidada, sino que fue tomado de su costado, el lugar más cercano a su corazón, para ser amada por él. Reconocer que su esposa es de naturaleza y substancia semejante. Darse cuenta que él debe dejar y unirse, dejar padre y madre y unirse a su esposa. Reconocer que él y su esposa son uno, así como Cristo y la iglesia son uno. Adán lo dijo, Jesús lo dijo, Pablo lo dijo. Aprender cómo comunicar amor a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entender el carácter y la naturaleza del amor. Entregarse a su esposa así como Cristo se entregó por la iglesia. Entender que su responsabilidad es de nutrir a su esposa, proveer la salud y la fuerza. Entender que su responsabilidad es amar a su esposa, impartir calor, amar, cuidar, proveer. ¿Cuáles son las responsabilidades de la esposa? Debe conocer su área de responsabilidad. El esposo y la esposa son iguales como personas, pero no son iguales en responsabilidades. Debe aceptar su responsabilidad con la actitud correcta. La mujer
no es inferior al hombre, no está compitiendo con el hombre. El esposo y la esposa son iguales en importancia, pero no iguales en posición. Debe tener un espíritu sumiso. Significa en hebreo venir debajo de la protección de otro. Debe reverenciar a su esposo. Debe obedecer a su esposo. Debe honrar a su esposo. Debe tener un espíritu manso y tranquilo. Debe reconocer que el esposo y la esposa son herederos junto de la gracia de la vida. Debe tener modestia y piedad. Debe entender que la mujer es la ayuda idónea, el complemento a su esposo. Debe entender que ella es la ama de la casa, que incluye orden, limpieza, gracia. Note las promesas para las mujeres piadosas que continúan en la fe en 1 de Timoteo 2:15. El énfasis en este versículo es si ellos, esposo y esposa, continúan en la fe.